Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, una vez más por estar juntos en esta clase, con la oportunidad de aprender de tu palabra, de ser desafiados y sobre todo confortados por ella, Señor, pudiendo verte a ti, pudiendo entender mejor la salvación que nos has dado en Cristo, Señor. Rogamos tu intervención por tu Espíritu en nosotros para que podamos comprender, crecer y avanzar. Te damos gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos con este desafío, estudiando estas enseñanzas que de alguna manera comprenden o compactan, digámoslo así, estas doctrinas que fueron los pilares de la Reforma, ¿no? Los puntos de choque, los puntos de conflicto que la Reforma fue trabajando y definiendo como conceptos claros, y hoy los tenemos accesibles. Muchos de estos ya los tenemos adaptados, aceptados, incorporados a nuestra teología, y otros suelen ser controversiales y aún a nosotros que por ahí estamos como evangélicos más acostumbrados a trabajar con doctrinas ya reformadas, todavía luchamos con algunos principios y nos hacen retorcer un poquito, ¿no? Como esa piedrita en el zapato que justo quedó en un mal lugar cuando pisamos y nos duele. Y pasa mucho, yo digo, eh, es difícil de entender por qué, y en el fondo siempre hay una semillita de orgullo en el corazón del hombre, siempre hay una semillita de autosuficiencia, de querer poner a Dios en el banquillo, de querer cuestionar cómo hace las cosas, porque no la entendemos con claridad o porque no estamos del todo cómodos con reconocer que Dios es un Dios soberano, que tiene control absoluto y propósitos eternos en lo que hace. Ahora estamos llegando a este capítulo 8 del libro y tiene este título que es de por sí bastante confrontador. Y es hasta difícil para nosotros leerlo así sueltos cuando hablamos de la obra de Cristo y vimos, por ejemplo, en la clase anterior, las glorias de nuestro Redentor, ¿no? Cómo este Salvador se da a sí mismo para rescatarnos. Vimos cristología, hablamos de las virtudes, las cualidades, de por qué Cristo era el único capaz y suficiente de limpiar y expiar el pecado del hombre. Y de repente nos topamos con una doctrina que los reformadores pusieron este título traducido, que es expiación limitada. Expiación limitada. Entonces vamos a tratar de entrar después a definir estos conceptos, qué es expiación y por qué es limitada, qué significa, y tratar de decodificar esta idea. Quiero compartirles que hace muchos años ya estamos dando desde la iglesia distintas capacitaciones, enseñanzas bíblicas, teológicas, cursos de miembros. Inclusive hemos asistido a muchas otras iglesias en procesos de membresías o de hablar temas de doctrinales como estos. Y creo que esta es una de las doctrinas que más complicaciones me trae a la hora de exponerla y cómo reacciona el auditorio o las personas cuando nosotros abrimos el juego a un concepto como este, ¿no? Le cuesta mucho a la gente aceptar, entender de que hay limitaciones en la obra redentora de Jesús, que hay barreras de contención ahí adentro y genera incomodidad, ¿cierto? Genera algún tipo de conflicto. Entonces, este capítulo vamos a tomarnos dos clases para verlo, para desarrollarlo más lentamente. Entonces vamos a poner primero ahora una buena base, que ya viene desde la clase anterior del capítulo 7, que es la cristología en sí, y luego vamos a tratar de hablar de algunos de los conflictos, de los puntos de choque que estas doctrinas tienen, ¿bien? Entonces, para arrancar, como hacemos siempre, un par de versículos que nos van a dar los disparadores de los puntos que queremos trabajar ahí. Y estos versículos, como siempre explicamos, nosotros no deberíamos descontextualizarlos, sacarlos de su marco y de su objetivo y propósito en el que se dieron, pero sí contienen verdades teológicas fuertes y debemos nosotros comprenderlas. Entonces, el primer versículo que vamos a leer dice así, Juan capítulo 17, versículo 2, es parte de una porción especial que se está trabajando ahí en Juan, y dice en este versículo, por cuánto, que está hablando Jesús, por cuánto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Este texto es interesante porque vemos a Jesús hablando con el Padre y él dice, le has dado autoridad, hablando del Hijo del Hombre, hablando de él mismo como en tercera persona, hablando de su rol redentor, ¿cierto? Casi está hablando de, explicando como si estuviera viendo su propia escena y qué está pasando ahí, ¿cierto? Y él dice, a este Jesús mediador, redentor, este Jesús en la cruz, pagando el pecado del mundo, le diste autoridad sobre todo ser humano. Jesús no tiene autoridad solo sobre su iglesia o solo sobre los creyentes. Él tiene autoridad sobre todo ser humano. Y este es un texto
complejo porque nos aclara esto. Vos le has dado, Padre, al Hijo autoridad sobre toda carne, sobre todo ser humano. Pero luego le agrega lo siguiente, para que Él, Jesucristo, está hablando de sí mismo, Él dé vida eterna a todo lo que les has dado. Ahora, este mensaje en primera vista puede ser, bueno, si me diste autoridad sobre todo ser humano, podría ser que le dé vida eterna a todo ser humano. Sin embargo, Jesús aclara que para que le dé vida a aquello que les ha dado. Y ahí empieza a verterse un ruido en el texto. ¿A quiénes les ha dado? ¿Cierto? A todo ser humano, pero eso viene hablando de la autoridad que recibió sobre todo ser humano. Y habla de un grupo de hijos, de personas que el Padre le ha dado al Hijo. Entonces, hay un conflicto en el texto a la hora de leerlo, de que Jesús está hablando de que vos me diste autoridad sobre todos para darle vida eterna a los que me diste, ¿cierto? Entonces, hay por lo menos un poco de ruido. Entonces, el mismo texto sigue avanzando, Jesús sigue hablando, y mire cómo dice el versículo 6 al 9 del capítulo 17. Él dice lo siguiente, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces, acá hay un problema porque él tenía autoridad sobre todo ser humano, pero ahora está hablando, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está hablando a un grupo de hombres que del mundo me diste. Tomaste del todo, me diste a algunos, a ellos les he manifestado tu palabra, tu nombre, dice él. Eran tuyos y me los diste. Jesús reconoce que la propiedad del mundo y de todo su pueblo pertenece al Padre, y el Padre se lo ha dado a él, ¿cierto? Y dice, y han guardado tu palabra. Y acá hay un tema. Empezamos con los conflictos en el texto. Porque dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, han guardado tu palabra. ¿Todos los hombres habían guardado la palabra? Cuando nosotros vamos a este concepto, ¿todos los que estaban interactuando con Jesús guardaban la palabra? Estamos en un contexto ya de mucha persecución a Jesucristo en este tiempo, camino a la cruz, una enorme parte del pueblo en rebeldía total a la enseñanza de Jesús, fariseos, saduceos, Sanedrín, la gente que está que mira para un lado y para otro y no entiende qué pasa, Roma en contra de esto. Jesús dice, yo tengo autoridad sobre todo hombre, pero él habla de un grupo que el Padre le ha dado, ellos han guardado tu palabra. Bueno, todavía podríamos entender que tal vez se refiere a que los judíos también han guardado su palabra, los del Sanedrín, no sé, podemos tratar de estirar un poco más. Y dice, ahora han conocido todo eh, lo que me has, que todo lo que me has dado viene de ti. Dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Entonces él empieza a decir que hay un reconocimiento sobre quién él es, ¿cierto? Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Jesús está hablando de un grupo de personas que están oyendo el mensaje, entendiendo que Él viene del Padre, lo que yo tengo, lo que me diste es tuyo, ellos lo han recibido, lo entienden así, ¿cierto? Y dice, y las recibieron. Bien, yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. He hablado, Jesús muchas veces nos ha dicho, yo lo que hablo no lo hablo por mí mismo, lo hablo del Padre, pero ellos han recibido esta palabra, ¿cierto? Entonces Jesús empieza a mostrarnos un grupo en particular del que se está refiriendo, que son aquellos que creen quién es Él, que entienden quién es Él, de dónde viene, y que de repente han oído el mensaje, han oído la palabra de Cristo, la creen, la han recibido. Y mire lo que sigue diciendo, y entendieron que en verdad salí de ti. Cristología total. Entienden que yo soy hijo tuyo, entienden que yo pertenezco a ti, que yo vengo de ti, ¿cierto? Entonces acá tenemos un problema. Jesús está refiriéndose a un grupo específico de personas que reconocen quién es Él, que Él, a quién pertenece, de dónde viene, cuál es su propósito, qué es lo que Él habla. Bien, ahora está claro que cuando hablamos de este Jesús en el siglo I, ¿cierto? Hablamos de que nadie de los que estaba ahí entendía que Él era el Hijo de Dios. Y crucifican a Jesús por blasfemia, por hacerse a sí mismo hijo de Dios, ¿o no? Está claro que Jesús no está incluyendo en este concepto a la autoridad que él tiene sobre todo ser humano. Está claro que él está dividiéndonos en dos grupos diferentes. Entendieron que en verdad salí de ti. Y mire lo que dice, y creyeron que tú me enviaste. ¿Creen quién soy? Bien. Y acá Jesús nos pone las cosas bien en claro, es un texto que conocemos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque tuyos son. Jesús es claro en esta oración sacerdotal
de que Él tiene autoridad sobre toda carne, que Él va a juzgar a todo el mundo, sin embargo, que Él hace una obra en especial por aquellos que reconocen quién es Él, creen quién es Él, que aceptan la palabra que ha sido dada. Y finalmente Él dice, yo te ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Estos. Yo ruego por estos, no por todos, por estos. ¿Y por qué? Porque tuyos eran y me los diste. Tuyos son, ¿cierto? Entonces Jesús nos empieza a definir a Él con claridad que Él está hablando y Él está obrando y Él está intercediendo por un grupo específico de personas, aunque tiene autoridad sobre toda carne, porque Él es Dios encarnado, porque Él es el Redentor. Sin embargo, Él intercede, su obra de oración aquí en este caso, está aplicada, dirigida a un grupo más reducido de personas que pertenecen al Padre, que le han sido dadas al Hijo, que son los que han escuchado su voz, que han entendido quién es Él, que han confesado. Nosotros hablamos acá de cristianos. Hablamos acá del pueblo de Cristo. Hablamos de los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que lo que habla es palabra de Dios y quién es su obra, ¿cierto? Básicamente eso es lo que Jesús está diciendo. Él está separando su autoridad sobre toda carne de su intercesión sobre su especial grupo que Dios le ha dado como Padre y dueño específicamente a Él. Tuyos eran y me los diste, ¿cierto? Y finalmente Él dice, oro por ellos porque me los has dado porque tuyos son, ¿cierto? Dios tiene una autoridad, un grupo especial, y sobre ese grupo se lo ha dado a Cristo para que Cristo haga lo que hizo con ellos. Entonces, este texto nos empieza a dejar claro hacia dónde vamos. Bien, siguiente, por favor. Entonces, para entender este tema de la expiación limitada, quiero básicamente empezar a desarmar el concepto en sí que trabaja. Bueno, como les decía, esta doctrina es una de las más controversiales de las doctrinas de la gracia. Genera tensión, genera mucho ruido, mucho conflicto en los corazones de las personas. Y básicamente la pregunta de esta es la pregunta que se hace, si la satisfacción de la justicia de Dios en la cruz, o sea, lo que Dios pagó en la cruz, de eso estamos hablando, que su justicia, dijimos la clase anterior, fue satisfecha. Dios quería justicia. Él decía, el alma que pecare morirá, debe morir alguien. Y hablamos de que Jesús muere en lugar de los hombres. Y justo surgió la pregunta, bueno, ¿cómo se aplica a todos los hombres? Y está esta dualidad de, bueno, es Dios muriendo, no vale para toda la humanidad, no debería ser así. ¿No debería ser suficiente? Y tratábamos de entender esos conceptos. Entonces, esta pregunta, si la satisfacción de la justicia de Dios en la cruz fue universal e indiscriminada para todo el mundo o fue para un grupo, y luego este grupo le definimos así, los escogidos. Y acá es donde la gente empieza a retorcerse. Porque muchos creemos en que, bueno, todo el que reciba libre albedrío, el hombre tiene libertad de escoger a Dios. Y ya hemos hablado ya de estas clases. Y acá se nos habla de los elegidos. Entonces, este tema de expiación limitada es, Cristo vino a morir por sus escogidos. No por todos, no por cualquiera, sino por lo que Él quiere, ¿cierto? Y eso es lo que ese texto nos empieza a definir. Y ahí es donde se arma el lío. Pero ya nos vamos a dar cuenta a medida que desarrollamos la clase que estamos de acuerdo con esto en el fondo. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Y este punto fue tan confrontador que se discutió como un tema central en Dort, el sínodo de Dort, ¿cierto? Una discusión teológica donde se establecieron ciertos dogmas para la iglesia. Hablamos la clase pasada un poquito de Nicea, que fueron la razón de la conferencia. Y Nicea fue un punto de discusión para decir, ¿Cristo es criatura o es creador? ¿Es Dios creado o es engendrado? ¿Cierto? Entonces, ¿quién es Cristo? La cristología se define en Nicea, ¿bien? Y de ahí se define, esto es herejía, esto es verdad teológica, ¿cierto? Dort hace lo mismo con doctrinas como esta, ¿bien? Y esto continúa siendo una de las enseñanzas más controversiales en la teología reformada. Siguiente, por favor. Entonces, antes de explicar esta expiación, es necesario entender lo que la expiación de Cristo propiamente dicha es y luego examinar la limitación de esta. Entonces tenemos que entender primero qué es expiación, porque hablamos de expiación limitada. ¿Qué es expiación? ¿Qué es ser expiado? ¿Cierto? Entonces básicamente es la obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarlos. La expiación es ese pago, ¿cierto? Pero es una obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarnos con Él. ¿Bien? Es la actividad divina que confronta y resuelve el problema del pecado humano, de manera que la gente pueda disfrutar comunión con Dios, ahora y en el siglo que viene, por siempre. Esa es la idea, ¿cierto? Entonces, básicamente, la actividad divina que resuelve el problema del pecado humano. Esto es la expiación.
Este es el pago. Resolver el problema de la separación de Dios con el hombre que empieza con la caída de Adán. Distancia, relación rota. Eso empieza allá arriba, ¿cierto? La religión no sana eso. Busca al medio para tratar de encontrar una conciliación. Cristo es la solución del problema, básicamente. Entonces, hace referencia a la muerte de Cristo y el pago de nuestros pecados por medio de su sacrificio como un cordero expiatorio. Hablamos de esto en la clase pasada, que hablamos de cristología. Jesús, el Cordero de Dios, que viene a ocupar ese rol que me tocaba ocupar a mí. La paga del pecado es muerte, yo soy condenado a muerte porque todo hombre es pecador, y Cristo dice, yo siendo justo en todo, entrego mi vida voluntariamente para que todo en el que en él cree no se pierda, para que el que ponga la fe ahí, en él haya salvación. Entonces, expiación es esta obra de Dios, ¿cierto? A favor de limpiar al pecador y librarlo. Bien, este texto nos ayuda a entender con más claridad, ¿no? 2 Corintios 5:18. Y todo esto procede de Dios. ¿Bien? No es un camino que los hombres elegimos, se nos ocurrió una genial idea, ¿cierto? Quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Dios nos reconcilió con Él. Nosotros no estábamos tan arrepentidos que queríamos ir con Dios. Esa es la verdad, ¿cierto? Nosotros no estábamos viendo cómo lográbamos el favor de Dios de una manera no interesada y libre, ¿bien? Él nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio de la reconciliación, un mensaje, la palabra, la obra de Jesús, ¿bien? Entonces la obediencia de Cristo a lo largo de su vida acumuló los méritos necesarios al cumplir la ley perfectamente, y por eso que al morir Cristo en mi lugar, sus méritos pueden ser cargados o imputados al pecador perdonado. Bien, esta es la idea de la expiación, de la sustitución que hablábamos. Cristo en lugar de los pecadores. Ya hablamos la clase pasada, tan íntimamente relacionadas, como verán, porque para entender expiación debemos entender la cruz. Eso es. Entonces, su vida perfecta hace que él no tenga deuda alguna con Dios. Por eso su vida vale, porque él es justo. Él no es condenable, él no es condenado, ¿cierto? Él no tiene nada que se le pueda acusar. Entonces, cuando él da su vida, la está dando un justo, un inocente, y eso es lo que hablamos que hacía el corderito, que era inocente, no tenía culpa con lo que me pasaba a mí, ¿cierto? Bueno, Jesús lo hace como un hombre en representación de los hombres, ¿cierto? Entonces, básicamente, él da su vida en rescate, ¿bien? Así Dios me da entrada al reino de los cielos. La expiación se enfoca en la remoción del pecado y la propiciación en aplacar la ira de Dios, ¿cierto? Básicamente estos conceptos. Expiar es el pago que nosotros teníamos que dar, lo está dando Cristo. La propiciación, ¿cierto? Es la ira de Dios acallada, el enojo de Dios, la demanda de sangre que Dios tiene sobre la humanidad es cubierta. Eso es lo que se nos está diciendo, ¿bien? La expiación resulta en la reconciliación de Dios y el pecador al remover la causa de la ira. Dios ya no está enojado conmigo, no tiene razón para estarlo porque yo he muerto, ya pagué, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo básicamente esta doctrina. Siguiente. Entonces, esto lo tomé de la confesión de fe para que entiendan que la confesión en el capítulo 8, para ser exacto, punto 5, eh, va en una dirección absolutamente clara cuando habla de la obra de Cristo mediador, ¿cierto? El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Está en la Confesión de Fe Bautista en el capítulo 8, la pueden buscar ahí, entender sus argumentos bíblicos o teológicos, donde este párrafo nace, este concepto teológico nace, pero para la Iglesia Bautista Reformada el entendimiento es este, es una obra donde el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y su sacrificio voluntario, ¿cierto? Su entrega, ha logrado esa reconciliación para los que el Padre le ha dado, como nosotros leímos en Juan capítulo 17, ¿cierto? Eso es básicamente lo que se nos está argumentando acá, en este párrafo, un compendio de esta enseñanza. Siguiente. Entonces, quiero que veamos un poco las motivaciones, la necesidad de la expiación, que básicamente se apoya en la justicia y en la gracia de Dios, ¿cierto? Básicamente son los puntos donde la expiación es necesaria. Entonces, este texto de Romanos es muy claro y muy bueno para entenderlo, ¿no? Por cuantos todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Esto es
universalismo que se nos enseña en Romanos. Todos. No hay entre ustedes a quien Dios no pueda acusar de pecado. No existe. Y si no es por el pecado de Adán, donde se condena a la especie y la raza humana como criatura, es por el pecado que habita en cada uno de nosotros en una rebeldía manifiesta a la autoridad y el atributo de Dios. Y si creemos que hemos andado en obediencia como el joven rico, lo tenemos a Jesús dándonos el sermón del monte, ¿no? Vino el joven rico, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, los mandamientos sabes, obedécelos. Lo hago desde mi niñez, dice, paso por un tubo, a 200 para el cielo, ¿no? Y Jesús le pone contra las cuerdas sobre las riquezas ahí. Pero lo interesante es que cuando Jesús nos da el sermón del monte, Él nos baja a tierra sobre el problema del corazón, no de las acciones. Porque yo puedo frenar mis acciones, lo que no puedo frenar mis emociones, mi mente, y eso me pone en manifiesto que, como dice el otro pasaje, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, en definitiva, lo que la boca habla o deja de hablar no procede de sí misma, procede de algo que está adentro. Yo puedo elegir no hablar. El que refrena su lengua, dice Santiago, está bien, es algo bueno. Sin embargo, el problema es que el corazón sigue hablando, ¿cierto? Y el sermón del monte nos dijo, ok, vos no mataste a nadie, entonces vos crees que no sos culpable de muerte. ¿Pensaste mal de tu hermano alguna vez? Levante la mano quien desde que nació a hoy jamás se enojó con alguien. Entonces ya me tiró, yo no maté a nadie, no importa. ¿Pensaste mal de alguien? Dice Jesús. Sos culpable del infierno eterno, te dice él. Y me pone una dimensión donde yo me jacto de ser obediente como el joven rico, y él me pone, hiciste lo menos, sos culpable de lo más. O sea, me disparan más los extremos de esta situación, ¿no? Jesús me dice, tu problema no son tus acciones revelan tu corazón. Y hablamos de este ejemplo. El ladrón no es ladrón porque roba, roba porque es ladrón. Entonces la frase la ocasión hace el ladrón es falsa. La ocasión revela al ladrón. El ladrón ya estaba ahí, ¿cierto? Simplemente se presentó la oportunidad donde quedó expuesto, punto. Entonces, el problema es lo que está pasando adentro. ¿Nunca cometiste adulterio? Bien. ¿Has pensado mal? ¿Has mirado a una mujer para codiciarlo, un hombre para codiciarlo? Ya adulteraste en tu corazón. ¿Y cómo? El problema de eso es, ¿cómo controlo una emoción? ¿Cómo controlo el enojo? ¿Cómo controlar el enojo? Yo puedo controlar que el enojo no me domine. ¿Bien? Eso es dominio propio. No lo dejo hacer al enojo lo que quiere. Pero no puedo evitar que me nazca el enojo. Cuando vos te enojas, te vino de adentro, no sabes dónde sale. Me brota, dice uno. Bueno, sí, bueno. Lo frenaste, tuviste dominio propio, el Espíritu te ayudó, pero el enojo vino. Y Jesús dice, te enojaste. Bienvenido al infierno eterno. Ay, Dios santo. ¿Esto para quién es entonces? ¿O no? Yo siempre que lo veo te digo, listo, estamos todos afuera. O Cristo muere por nosotros. Ese es el punto. Y trata de bajarnos a tierra. Dejemos de jactarnos. Apoyémonos en la cruz. Abracemos la cruz. Sin cruz no hay reconciliación. Entonces lo que Pablo me dice acá es, todos pecaron. Pecaste, todos. No alcanzaron la gloria de Dios. Nadie vive ese estándar. No estamos ahí, ninguno, ¿cierto? Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, aplacar la ira de Dios. Dios exhibió a Jesús para aplacar su ira, está diciendo, matándolo por su sangre. Dios, no los romanos, no los judíos. Esto lo dijo Pedro. Aquel Jesús entregado de antemano por el previo conocimiento y la determinada decisión de Dios. Ustedes lo mataron. Ustedes hicieron la acción, pero Dios fue, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Bien, como propiciación por su sangre a través de la fe. O sea que acá nos está diciendo que esta obra, para todos son justificados, pero es a través de la fe. De modo que el que no tiene fe no puede agradar a Dios, ¿o no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos un problema. Los que no tienen fe no están entrando en este párrafo, ¿bien? Pero todos los que son salvos es así. Eso es lo que está diciendo este texto, ¿bien? Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, de nuevo, mire cómo ¿esto de quién trata? ¿Del hombre? Es Dios mismo, estamos hablando de Dios todo el tiempo, ¿no? A quien Dios exhibió públicamente como proposición por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él sea el que justifica al que tiene la fe en Dios.
Entonces me paro acá a mirar y decir gracias porque yo no tengo nada de parte, básicamente, de lo que está pasando acá. Dios decidió exhibir públicamente a Jesús, Dios decidió cobrar su justicia en la sangre de Jesús, Él lo hizo, Él quiso reconciliarme. Y es por la fe, dice Él. Entonces, Él es justo porque no dejó su justicia sin justicia. Y este es el punto que este texto resalta. La justicia de Dios fue cubierta. Dios no fue injusto con el cristiano, que es salvado por gracia. Dios cobró su deuda. Dios cobró su justicia. Su justicia fue cubierta por la sangre de Jesús. Bien, si Dios envía a todos los hombres a la gloria sin hacer cumplir su justicia, Él no sería justo. Salvación universal, perdón para todos, ¿cierto? ¿Dónde está la justicia? No hay justicia. Dios no es justo, ¿cierto? El problema es que en el cristianismo sí hay justicia. ¿Es en Cristo o es en mí? Entonces, todo hombre que no recibe a Cristo, no acepta, no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, va a pagar con su propia sangre en el día del juicio. Y todo aquel que confiesa a Jesús como Salvador, como leímos en el texto de Juan, va a pagar con la sangre de Cristo. Pero a Dios se le paga. Eso es lo que nos está diciendo este texto, básicamente. ¿Bien? Entonces, Él no sería justo. Él es justo porque hizo que su justicia se cumpla y lo hizo sobre los hombros de su Hijo. Al mismo tiempo, si Dios es quien justifica en Cristo, Dios es quien justifica en Cristo por medio de la cruz. Entonces, Dios está pagando Él mismo la deuda, pero la está pagando. Ese es el punto que tenemos que entender. No hay un no pago de deuda. No hay una salvación universal. Lo que se nos está diciendo acá es que Dios no simplemente removió el reclamo sigue presente. La paga del pecado es muerte. Todos pecaron, la condena de muerte es sobre la totalidad de todo ser humano. Y eso es lo que debemos entender. ¿Es injusto Dios cuando una persona muere en la selva sin oír el Evangelio? ¿Por qué Dios lo acusa? Porque Él es condenado, porque es pecador y Él merece el infierno. Esa es la realidad. En todo caso, si ha de salvarse, es porque Cristo ha de ser predicado y Él va a creer. Esa es la verdad. El problema no es por qué Dios lo juzga, es si es que va a salvarse o no. Y ahí es donde un poco entra nuestro propio desafío, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra como se nos mandó. Porque hay personas que no están escuchando el Evangelio que puede o no ser de salvación para ellos. Y como leíamos hoy en el texto de Pedro, ese Evangelio que también es anunciado a los que mueren para juicio. ¿Cierto? Porque aunque no sea creído, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Pregunta Pablo, ¿no? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? El problema es que los que no creen son condenados también por no haber creído el mensaje. Pero el que cree es justicia de Dios, es sabiduría de Dios, es poder de Dios para salvación. Eso es lo que se nos está dando el Evangelio. Pero Dios no es injusto cuando una persona que no oye el Evangelio va al infierno, porque está condenado. Y la paga de su justicia es con su sangre. La condenación es sobre todos. En todo caso, Dios es lleno de gracia cuando decidió que Jesús cargue con el mío. Por eso el corazón del cristiano es agradecido y devoto a su Salvador. Exactamente. Estamos hablando de ese grupo y estamos llegando a esa idea. Estamos definiendo los principios de base, ¿cierto? Está todo el mundo en su condición de condena y están los que Cristo en particular ha salvado, ¿cierto? Estamos definiendo ese grupo. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Pero ya sabemos que no hay salvación universal. Sabemos que lo que es universal es el juicio, el castigo, la condena y el infierno. Y lo que es particular es la expiación, el pago de deuda que Jesús hizo para los que ponen la fe en Él, ¿cierto? Eso es particular y aplica a aquellos que Dios le ha dado al Hijo. Para eso murió Él, ¿cierto? Entonces, siguiente, por favor. Quiero ver si terminamos. Entonces, motivaciones para la expiación, dijimos su justicia y gracia. La otra motivación de la expiación aparece en Juan 3:16. Es un texto que nosotros entendemos con claridad y conocemos. De tal manera amó Dios al mundo, su amor es lo que ha hecho que Cristo muera en la cruz. Entonces la justicia es lo que hizo que sea necesario que alguien muera, pero su amor hizo que no seamos nosotros. Eso es lo que se nos está diciendo. Para que todo, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este es un texto con condiciones. Nace así. Hablamos del amor de Dios al mundo, queremos ser universalistas, esto es para todos. Pero el mismo texto está diciendo, para los que en Él creen, no se pierdan. Padre, yo te pido porque los que han oído tu mensaje y han creído que vengo de ti y han creído tu palabra y viven conforme a esa palabra, por ellos te pido, no por el resto. Jesús hace esa oración. Y Él, Padre, nos está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús
para quien Él cree no se pierda. Entonces nosotros sabemos que por lo menos la expiación es limitada a los que creen en Jesús. Es el primer punto que tenemos que definir. Todos vamos a estar de acuerdo que la expiación es limitada, ¿cierto? Ahora tenemos que definir este grupo de escogidos o no, pero sí tenemos que entender que la salvación no es universal. El juicio, la condena, el castigo es universal. La salvación, la expiación, el pago sustitutivo, eso es limitado. Y es limitado al grupo de personas que han confiado en Él como Salvador. El amor de Dios envió el Hijo hasta nosotros. Su amor y su gracia están íntimamente entrelazados y coexisten de manera inseparable. Siguiente, por favor. Esperan un par de slides nomás y terminamos. Entonces, para hablar del cumplimiento de la ley y los méritos de Cristo. Cristo cumplió la ley, esto lo vimos en la clase pasada, es simplemente leer los textos. Y dice así Mateo 5, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Jesús no vino a retirar la ley que nos condena, ¿eh? Hablamos de eso y ya hablamos, vamos en el mismo texto a entender un poco más. Pero Jesús no está viniendo a decir universalismo. No hay más ley que condene. No, ¿saben qué vino a hacer? A mostrarle que la ley puede ser cumplida. Vino como hombre a mostrarnos que la ley podía ser cumplida. Pero mismo Romano dice, nadie puede cumplirla porque el problema es el corazón del hombre. Que Cristo no tiene ese problema. El hombre tiene un problema de idolatría, el hombre tiene un problema de orgullo, el hombre tiene un problema de querer ocupar el rol de Dios, ¿cierto? Entonces, el problema es que Cristo vino a decir, yo no vine a abolir, a cumplir, vine a mostrarles que es posible. Y cuando Él la cumple, no puede ser condenado, no puede ser acusado. Eventualmente la ley sí quedaría atrás, pero no sin ser cumplida. Este es el punto. La ley está como, imagínense, como no sé, pensemos en un premio en la lotería. Y hay que pegarle a 20 números. Y ahí está, y él está, y está esperando, y pasan generaciones y nadie pega los 20 números. Y Jesús viene y dijo, yo me le pegué, acabo de mostrar que se puede ganar, ¿cierto? Y está el premio esperando, la ley sigue ahí como un anuncio, pero sigue siendo imposible para el hombre natural, el hombre con pecado. Cristo viene a cumplirla, ¿no? Entonces, cuando Él la cumple, quedaría atrás la ley, pero no sin cumplir, ¿bien? Entonces, la abolición de la ley tendría lugar después de que Cristo la cumpla. El autor de Hebreo nos ayuda a entender este principio, y esto no me quiero meter demasiado, pero es necesario para dejar esto claro. En Hebreos 8, él dice, un nuevo pacto hizo anticuado al primer pacto. El primer pacto es la ley, ¿cierto? Y lo que se hace anticuado envejece y está próximo a desaparecer. Bien, Jesús cumple con la ley y Él viene a ser el cumplimiento mismo de la ley. Hablamos de la ley ceremonial, de la ley ritual y del cumplimiento de toda la ley de Dios, ¿cierto? Y ahora este pacto desaparece y se establece el nuevo pacto en la obra de Cristo, ¿cierto? El pacto por la fe. Y es lo que está pasando en este momento. Pero Jesús primero la cumple, ¿bien? Entonces básicamente Él acumula estos méritos a ser capaz de cumplirla. Siguiente, por favor. 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo explicándonos esta contradicción. Este Jesús que acaba de cumplir toda la ley, que es el cumplimiento perfecto de la ley, no conoció pecado. No se halló pecado en él, no se halló pecado en su boca, no hubo forma de acusarlo de pecado. Él era justo. Dios lo hizo pecado por nosotros, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él, sustitución. Esto es la obra de la cruz, sustitución. De nuevo, somos culpables. O paga Jesús, que es suficientemente meritorio para pagar, o morimos. Son los dos caminos que la persona en el mundo tiene. Jesús soportó la ira de Dios y de esa manera la ira de Dios que existía con anterioridad y que estaba dirigida hacia el hombre, ya no está. Nosotros los redimidos podemos sufrir su disciplina aquí en la tierra, pero no su ira, porque la ira de Dios cayó sobre los hombros de Jesús, ¿bien? Las espaldas de Cristo, su sacrificio volvió a Dios propicio a nosotros. ¿Cuál es la idea de este texto? Entendamos que como cristianos podemos nosotros sufrir disciplina, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Dios debe disciplinarnos, Dios debe enseñarnos corrección de nuestro caminar torcido, pero su ira ya no está sobre nosotros. Su ira es su demanda de muerte. Eso ya no pesa sobre el creyente, porque cayó sobre Jesús. Esa es la idea que expiación limitada empieza a definirnos. ¿Por qué expiación y por qué limitada? Es para aquellos que Dios ha llamado. Siguiente, por favor, y el último. Entonces, la justicia también de Cristo es penal y sustitutiva. La expiación es el pago del pecado a través de la muerte de Cristo, el cual fue penal y sustitutiva. ¿Por qué penal? Porque se hizo un pago. Se paga una deuda, se paga un precio, básicamente. Cristo es un pago por mis pecados y así los pecados quedaron,
y así los perdonó quedando la pena o la condenación abolida. Eso es lo que implica que es penal, ¿cierto? Hubo una pena pagada. Yo te pongo una penalidad por algo, ¿no? Desde uno que le pone a una penitencia a un niño. Es la misma idea. Bueno, por 2 días no vas a hacer esto. Se cumplió el plazo, se pagó la deuda, ya quedó sustituido, quedó resuelto. Eso es lo que hizo Jesús, básicamente. Fue una obra penal y sustitutiva. ¿Por qué? Porque nos tocaba a nosotros pagar el precio del pecado, pero Él lo pagó por nosotros. Entonces lo que hemos definido de nuevo en cristología pura, básicamente, en esto de expiación limitada. ¿Por qué? Porque esta doctrina va a enseñarnos con claridad de que básicamente nosotros somos condenados. Necesitamos pagar por esa condena delante de un Dios que reclama con ira justicia y que su justicia debe ser satisfecha. ¿Bien? Y lo que expiación limitada dice es, Jesús es expiación. Él limpió, Él pagó, Él cubrió, se pagó la deuda, ¿cierto? Entonces, como este primer cimiento que necesito poner es establecer esto, la expiación o el pago es limitado. ¿Se limita a dónde? A todos aquellos que confían, ponen su fe, pertenecen a Dios, a Jesucristo, por medio de la fe, ¿cierto? Entonces, los que creen que Jesús se cobró eficazmente en Cristo, que reconocen que Jesús es suficientemente apto para pagar sus pecados, que su propia deuda, que es real, fue cubierta por Cristo. Entonces son aquellos que reciben de parte de Dios la condena en Cristo, ¿cierto? Y su propia libertad, liberación de la justicia de Dios. Entonces la expiación empieza a aplicarnos así. Y entendemos ya de entrada, por lo menos, que limitada es. Aplica solo a aquellos que ponen la fe en Jesús. Y luego vamos a definir quiénes son sus escogidos. Porque esta expiación no es simplemente alcanzable para cualquiera. Y por un lado entendemos, ¿o no? Tiene que ser por la fe en Cristo. Sabemos que el que no tiene fe en Cristo no va a recibir de Cristo el pago de su deuda. Hay una limitación, pero tenemos que entender de quiénes son aquellos que pueden o no recibir esa oferta de parte de Dios. Pero básicamente hablamos de nuevo de esta idea. El pago eficaz, efectivo de la deuda de muerte de la persona es cubierto por aquellos que ponen su fe en Jesús. O la paga Jesús o la paga la persona. Esa es la realidad de esta deuda. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta acá? Bueno, el próximo domingo vamos a terminar este principio y ver si nos meten líos o nos saca. ¿Ninguna pregunta? Bueno, estamos listos entonces. Gracias, hermanos.